Bueno, pues bienvenidos a todos, buenos días. El Seminario Permanente de Culturas Visuales en México les da la bienvenida. Hoy estaré yo con ustedes. En cuanto se reincorpore el doctor Alberto Morales también, pues estará por acá. Y les queremos dar un agradecimiento a todos los que están conectados. Este seminario es un espacio académico para la investigación social en torno a las imágenes. En este 2026 cumplimos 15 años de trabajo consecutivo, por lo tanto el seminario se ha programado en sesiones con invitados especiales como el que tenemos el día de hoy para discutir temas de interés justamente sobre la imagen. Cabe resaltar que, bueno, este seminario fue fundado por los doctores Telma Ana María Camacho Morfín, la doctora Adriana Gómez Aiza, el doctor Alberto Morales Damián, que recientemente acaba de recibir un premio por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Y también es un seminario que se ha nutrido no solamente de los investigadores, sino también de los alumnos. Entonces, es muy importante resaltar esta perspectiva porque ha transgredido esta parte multidisciplinaria y también interdisciplinaria e incluso interinstitucional. Por ello, nuestro invitado de hoy, que proviene de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, nos congratulamos y lo recibimos con mucho gusto. Y también les hacemos la invitación a seguir las actividades que tenemos programadas durante todo el año, ya que en este seminario hacemos discusiones precisamente de la imagen, los testimonios y la cultura visual. Voy a proceder a presentar a nuestro invitado especial, que es el doctor José Luis Pérez Flores. Él nos va a presentar la conferencia magistral Imágenes de la Fauna en 3 conventos hidalguenses, Actopan, Tepeapolco e Ixmiquilpan. Me voy a permitir leer una parte de su currículum. Él es doctor en Historia del Arte por la Universidad Nacional Autónoma de México. Desde 2010 y hasta la fecha es profesor investigador de tiempo completo de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 2, imparte clases a nivel licenciatura, maestría y doctorado, ha dirigido tesis de grado y posgrado y ha publicado un libro de autor, coordinado varios libros colectivos, también ha escrito varios artículos científicos en revistas indexadas, arbitradas nacionales e internacionales. Y bueno, yo quiero hacer una precisión. El doctor José Luis es sumamente modesto en lo que nos presenta hoy, pero nosotros como seminario nos congratulamos, ya que su trabajo sobre la imagen es sumamente importante. Por ejemplo, su último libro, que fue el de Dioses a Demonios, la demonización de los dioses prehispánicos en el arte indígena, es un elemento sumamente importante y también tiene aportes hacia la metodología sobre el estudio de la cultura visual. Incluso también lo que hoy nos presenta, donde se vuelven los animales como sujetos históricos a través de la cultura visual, es sumamente importante, y su trabajo como fotógrafo también complementa justamente esta parte. Entonces, doctor José Luis, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Le cedemos la palabra y nuevamente una bienvenida cordial de parte de este seminario, del cual es parte desde hace muchos años. Muchas gracias. Muchas gracias. Agradezco a los invitadores. Gracias, Fanny. Y bueno, pues me halagan y me apenan tus palabras, pero pues aquí estamos. Vamos a compartir un poquito del trabajo que se viene realizando desde hace varios años en el bello estado de Hidalgo. Entonces, bueno, pues el motivo que nos tiene aquí es para analizar la representación de fauna en 3 conventos en el hidalguenses, pero para eso vamos a comenzar con la ciudad eterna de Roma. ¿Por qué? Porque estas representaciones de fauna, la mayoría están en el contexto de un género decorativo que surge en Roma a mediados del siglo XV. Estamos hablando del género del grutesco. Este género decorativo, bueno, en muchas ocasiones la gente cuando escucha decoración piensa que es algo que se hace para que se vea bonito y nada más. Pero en realidad, pues la decoración no elimina la posibilidad de una significación profunda, tanto intencional como cultural, es decir, que está implícita en el contexto en el cual se elabora, pero no necesariamente está dentro del campo de intencionalidad del agente creativo. Por lo tanto, bueno, decir género decorativo no es descalificarlo, sino es dimensionar que son pinturas que suelen hacerse en los muros, en los libros, en los márgenes de los libros, a nivel de escultura, en tallas arquitectónicas y en un sinfín de soportes.
Incluso los he encontrado en textiles en pleno siglo XXI. Ahora, el género grutesco surge en Roma y surge cuando se descubre la antigua mansión de Nerón, que está enfrente de lo que es el Coliseo. De hecho, el Coliseo antiguamente era un lugar en el que había una escultura gigantesca de Nerón, un megalómano, pues de los que hoy abundan en casa y en el norte y en todos lados, ¿sí? De aquellos que se levantan monumentos a sí mismos. Y entonces, su casa era gigantesca, ocupaba una buena parte de Roma, enfrente había una escultura de sí mismo, repito. Y bueno, esta fotografía la tomé justamente en lo que sería la parte superior de lo que hoy es la Domus Aurea, que quedó después de la muerte de Nerón, la demolieron, la rellenaron de material, construyeron una mansión arriba, después por procesos históricos la volvieron a demoler y quedó un llano que ahora es como una especie de zona arbolada o de jardín. ¿Sí? Actualmente es visitable, se llama Domus Aurea porque es la casa dorada de Nerón. Y para visitarla hay que hacer reservación con meses de anticipación. Espero ahora en mayo hacer una visita y volver a hacer un registro fotográfico de la misma. Estas son fotografías que logré en el 2015. Sí, aquí está la entrada, se entra por una serie de túneles y como ustedes pueden ver en la foto de la derecha, pues todavía hay zonas que mantienen el escombro, los estratos que se fueron, con los cuales fue rellenado intencionalmente, pero también por procesos de deposición natural. En el siglo XV era una superficie, repito, era una especie de llano. Iba un hombre ebrio caminando por allá, se tropezó, se cayó en un socavón y cuando despertó después del tremendo golpe, vio una serie de pintura que lo maravilló, dio parte a sus contemporáneos y muy pronto el lugar se llenó de curiosos y de pintores famosos, incluso Rafael y sus discípulos descendieron. Como tenía un aspecto tipo cueva, tipo gruta, se le llamó grutesco por la cuestión de la gruta. Como la palabra es cercana a grotesco, ¿sí? Y además algunas de estas imágenes están fuertemente sexualizadas y también son imágenes de tipo monstruoso, pues en ocasiones se hace ese juego de palabras de grotesco, ¿sí? Pero pues no se le llama grotesco porque sea algo eh, poco natural o teratológico, es decir, monstruoso, sino por el origen de que aparenta ser una gruta. De hecho, en la misma mansión de Nerón hay una habitación que está elaborada a la manera de una gruta donde vivía un cíclope que es cegado por Ulises. Y de hecho le estoy mostrando la representación del cíclope y Ulises cegándolo. Y como el techo tiene una suerte de rocalla, una serie de rocas que simulan el ambiente de una cueva. Entonces, todo eso contribuyó a generar esta cuestión de llamarle grotesco. Actualmente, pues las pinturas están muy deterioradas. Aquí vemos a la izquierda una de las salas principales, en donde se aprecia, nada más que como es una panorámica, pues no se alcanza a ver el detalle. Pongo un detalle a la derecha, donde vemos que es una pintura romana, que como les comento, despertó mucha sensación en su momento, porque decían, estaban viviendo el 480, ¿sí? El momento en el que se quiere retomar, ya sea para imitar o ya sea como fuente de inspiración, la antigüedad clásica, y no se conocía pintura y aquí era la primera vez que veían pintura original romana. Entonces estaban fascinados, ¿sí? Y muy pronto van a surgir este tipo de diseños, tanto en pintura mural como en pintura de caballete. Va a inundar Europa y van a circular gracias al proceso de los grabados. Ahora, ¿qué caracteriza esta pintura? Es una pintura si no me equivoco, del tercer estilo pompeyano, cercano al tercer estilo pompeyano, ¿sí? Donde se mezclan elementos vegetales, animales y humanos.
¿sí? Y hay una omnipresencia de zarcillos, de guías vegetales, ¿sí? Y que dan un ritmo a la pintura. Esta mezcla en elementos antropozofitomorfos, ¿sí? Se presta a la representación de personajes híbridos, como es obvio, ¿sí? Y esta hibridación pues también está presente en el pensamiento griego con la cuestión de personajes fantásticos como centauros, grifos, quimeras, faunos, gorgonas y demás personajes, algunos incluso inclasificables ya en la pintura, pero el grotesco se va a nutrir mucho de este ámbito del imaginario clásico con sus personajes híbridos. ¿Sí? Aquí vemos una vista del muro y de la bóveda, donde se aprecian los elementos vegetales y con el mouse les estoy señalando un personaje híbrido. ¿Sí? Aquí tenemos una ampliación donde aquí están los arcillos que les comento, las guías vegetales, y podemos ver claramente, en este caso aparecen dos grifos, ¿sí? Y aquí vemos un personaje con partes humanas, con partes de ave y con alas que en realidad son hojas de vegetales. El grotesco se va a caracterizar por esta imaginación exuberante, por esta proliferación de personajes fantásticos, donde se mezcla el imposible y donde se escapa la lógica y se da lugar a la fantasía y a la ensoñación. Por lo tanto, va a ser una imagen que en ciertos momentos puede tener discursos mitológicos, discursos muy profundos, y en otros va a significar aparentemente nada. La significación es más cultural, más allá de una narrativa explícita por parte de sus creadores. ¿Sí? Aquí vemos una sección en un arco donde está este personaje que tiene parte de caballo y parte de pez y parte vegetal, y está perseguido o está precedido por un tritón que tiene parte humana, parte de caballo y parte de pez, ¿sí? Que es, haciendo honor a lo que les estaba comentando, de estas hibridaciones. Y bueno, como es un estilo pompeyano, pues en Pompeya también se encuentran este tipo de representaciones. Aquí esta la tomé el año pasado, ¿sí? No, antepasado, perdón, y aquí se alcanza a ver otra vez un grifo como el que les estaba mostrando, con parte entre de ave, de felino, ¿sí? Y elementos vegetales, ¿sí? Ese también, pero ya forma parte de otro de los estilos pompeyanos. Aquí vemos unos centauros, ¿sí? O más bien parecen unos tritones, corrijo, una especie, son tritones. Aquí vemos unos centauros, ¿sí? En la pintura, pero algo también importante, en las esculturas hay este tipo de representaciones fantásticas, e incluso en sarcófagos y en tinas en cajas, están representados personajes de este estilo grotesco, como el que les estoy mostrando, donde aquí están otros tritones y aquí se alcanzan a ver claramente el carácter híbrido. Entonces, había un contexto de ese tipo de imágenes que van a alimentar los repertorios visuales pictóricos de los artistas que se van a aficionar al grotesco, ¿sí? Y el grotesco va a viajar gracias al grabado, ¿sí? Por el cual circula, pues, a los interiores de Italia, después a la región del Sacro Imperio Germánico, a la región flamenca, España y luego a la Nueva España, ¿sí? Al grado que, bueno, el grotesco, incluso las estancias papales van a ser decoradas en grotesco, ¿sí? En España el grotesco se une o adquiere carta de naturalización con el gótico flamígero y se va a transformar en lo que es el plateresco. Entonces aquí tenemos otro grabado de grotesco, y aquí está lo que les comento, donde en las estancias vaticanas pintadas por Rafael y sus discípulos, se reproduce mucho de la domosauria, ¿sí? Obviamente con invenciones. Una de las características del grotesco es que permite esta libertad creativa, y uno de los discípulos de Rafael es contratado para decorar la sala de las batallas del Escorial, y aquí tenemos como, pues visualmente es muy cercano
y se alcanzan a apreciar las imágenes grotescas. Aquí un detalle donde les estoy señalando lo que es la Domus Aurea, lo que es un detalle de las estancias de Rafael y sus discípulos, y los grotescos de la Sala del Escorial, donde ustedes pueden apreciar que, bueno, la libertad imaginativa no tenía límites e incluso da pie a lo que algunos consideraron como imágenes obscenas. De hecho, el grotesco va a tener seguidores, pero también va a tener detractores que lo consideran un género inferior de pintura, como un género que hay que combatir porque se sale de toda lógica. Como pueden ver en la imagen inferior izquierda, que estoy señalando con el mouse, es una liana y están unos personajes caminando sobre ella, de tal manera que es imposible, van a encontrar la ley de la gravedad y de la resistencia de los materiales. Y bueno, pues aquí vemos que hay unos personajes alados que desde el contexto cristiano la gente le llega a decir, ay, mira un angelito, mira un querubín, pero en el contexto del grotesco no es eso. Pueden ser, genéricamente se les llama puti, ¿sí? Y son, representan a los ayudantes de Eros, ¿sí? O también se les puede conocer como amorcillos, precisamente para evitar la palabra de carga sexual de Eros, ¿no? Hay quien le llama erotes, ¿sí? Entonces son ayudantes de Cupido, ¿sí? A veces es Cupido mismo, hay toda una tipología y toda una variante, y pues esto se presta a que se representen en espacios eclesiásticos y haya esa ambigüedad, y esa ambigüedad es la que le da hasta cierto punto sabor, valor y atrevimiento, ¿sí? Aquí el grotesco pues va a ocupar muchos espacios, digo, qué mejor espacio de poder que las estancias vaticanas de Rafael y sus discípulos, pero en el Palazzo Vecchio en Florencia también fue decorado por grotescos, y lo mismo, hay imágenes que sugieren un significado profundo y hay otras que parece ser que tan solo son fantasía suelta, pero obviamente todo esto se tiene que establecer una ponderación en situación, que no es el objetivo de esta plática. Aquí tenemos el Palazzo Vecchio, otra imagen, donde vemos un personaje alado, que la mitad de su cuerpo es vegetal, y sostiene una cabra igual híbrida con elementos vegetales y animales, incluso con una especie de cola serpentina, ¿sí? Todo esto para mostrar la gran proliferación que tiene el grutesco. En España, lo que les decía, sí, aquí tenemos las fachadas de los colegios mayores de la Universidad de Salamanca y vemos que hay una proliferación de imágenes grotescas, sí, de gran fantasía, e incluso hay temas muy audaces, sí, lo voy a mostrar después. Aquí vemos la fachada de la Universidad de Alcalá de Henares, también en España, donde, bueno, como es una toma panorámica, pues no se aprecia tanto los grotescos, pero aquí tomé esta aproximación y aquí vemos nuevamente las figuras compuestas que les menciono, ¿sí? Hay quien les llaman a más bichas grotescas, pero bueno, pues universidades, iglesias, conventos, hospitales, ¿sí? Libros van a estar inundados por el grotesco. De tal manera que el grotesco va a viajar a el Nuevo Mundo, ¿sí? Por medio de grabados, y en ese sentido, permítanme un segundo que tuve aquí un percance de que se me cayó algo. Listo. Van a viajar por medio de grabados y se van a instalar en los conventos de la Nueva España. En este caso, el maravilloso estado de Hidalgo tiene una gran cantidad de conventos con grutescos. Algunos han sido muy estudiados y a pesar de la gran cantidad de investigación que se ha hecho, todavía tienen mucho que arrojar. Por ejemplo, este es un grutesco poco analizado, tengo algunas menciones en mis publicaciones. Está en el baptisterio o bautisterio, como le quieran decir, de Actopan, y pues es una cenefa perimetral que a mi modo de ver está íntimamente relacionado con el programa de grutesco de Izmiquilpan, pero ese ya es otro tema. Lo importante es que aquí nosotros podemos identificar la presencia de zarcillos, las guías vegetales que le dan un ritmo,
la presencia de figuras híbridas, con temas entre lo humano, lo vegetal y lo animal, ¿sí? Y la proliferación de personajes fantásticos, ¿ok? Aquí está otro grutesco de las celdas del convento, donde está un personaje que lleva un garrote tronchado montando a este personaje fantástico, ¿sí? O esta bicha, ¿sí? Que se repite en Europa y en el Nuevo Mundo, donde curiosamente está en una esquina de una de las celdas, ¿sí? Entonces, y aquí, por ejemplo, está este personaje que tiene rostro antropomorfo, pero en realidad es una flor. Entonces, en medio de, este es el contexto en el cual se elabora el grotesco monumental de Izmiquilpan, ¿sí? Que bueno, hace tiempo hay encontré un artículo de una colega que niega que sea un grotesco, pero bueno, pues eso va en contra de toda la historiografía y además de eso que pues los elementos, los marcadores para decir que es un grutesco son muy claros, guías vegetales, imágenes sí, híbridas, presencia de elementos mitológicos propios del imaginario clásico, etcétera. Ahora, en lo que me voy a centrar es en las representaciones de fauna y en la conjugación de imaginarios. Aquí nosotros tenemos en esta escena que está casi llegando o ya está en el área del presbiterio, ¿sí? Aquí nosotros tenemos este guerrero que acaba de decapitar a un enemigo, ¿sí? Y en el cascaj está este personaje tan simpático, ¿sí? Que va a estar muy conectado con personajes, con un personaje prehispánico conocido como Zipaquirtli. Y bueno, ¿por qué todo este preámbulo? ¿Por qué es que en el grotesco podemos encontrar algunos elementos de clara afiliación cultural indígena? Aquí, pues nosotros podemos ver que el tema de representación es indígena, puesto que es un guerrero ataviado con un traje de jaguar que lleva una diadema, ¿sí? Pero más allá del tema, también tienen algunos signos o convenciones de tipo indígena, ¿sí? Entre ellos, por ejemplo, el personaje que nos atañe, que apenas si se ve aquí, le carece de la parte inferior del mentón, ¿sí? Del maxilar, de la mandíbula. Este personaje suele aparecer en códices y aquí hay algo muy interesante. Los códices pueden compartir, a los ojos de los europeos, compartían elementos con los grutescos, puesto que son imágenes híbridas entre lo vegetal, lo animal, lo humano, y está poblado de criaturas fantásticas. Y así como el grutesco no necesita una gran precisión en el dibujo ni un virtuosismo técnico, sino que es fantasía irrefrenable y es una decoración que a veces queda en el horror vacui, es decir, una saturación de imágenes donde lo monstruoso es parte de su estética. De la misma manera, se veía a las imágenes prehispánicas como tendientes a lo monstruoso, a lo deforme, como carentes de lógica y como imágenes híbridas. Entonces, al parecer, esta cercanía fue la que hizo que se favoreciera que los pintores indígenas fueran autorizados a elaborar imágenes, dicen las ordenanzas de Romano. En la documentación, en las ordenanzas más tempranas, se me fue el dato si es Mendoza, pero en las ordenanzas más tempranas se menciona que los pintores indígenas de preferencia se van a ocupar de temas de romano, pero tienen que ser examinados por expertos. Al hablar de la pintura de romano es una clara referencia al grutesco y bueno, mi hipótesis es que se debe a estas cercanías y a esta visión de que el arte prehispánico, especialmente el de los códices, pues presenta, bueno, en general, pero pues en los códices está muy presente, tiene esta estética de lo monstruoso a los ojos de los europeos, por supuesto, de la hibridación, ¿sí? Y de la fantasía.
Y entonces, pues, es muy fácil revisar códices de varios soportes, o incluso en la lapidaria también se encuentran estas imágenes híbridas, ¿sí? Y bueno, llegamos aquí a la comparación y ya nos encuadramos ya contextuamos el tema que vamos a desarrollar, donde tenemos este personaje, este Zipaquirtli, ¿sí? Y que formalmente es muy cercano al personaje que les estaba mostrando de Izmiquilpan y que aparece en varios registros. Ahora, evidentemente, no se trata de decir que los tlacuilos, los pintores, los artífices de Izmiquilpan se hayan inspirado en el Códice Borgia, ¿sí? Eso sería totalmente insensato por términos de temporalidad, de espacialidad, etcétera. Pero, ¿qué es lo que nos indica esta semejanza formal? O estamos ante una casualidad, que no lo creo porque es un patrón que se repite en muchos lugares, o estamos precisamente ante un patrón cultural de representación, ¿sí? Donde los indígenas dejan su huella cultural, dejan este sello, esta impronta de la cual pueden o no ser conscientes, ¿sí? Y genera una ambigüedad que posibilita varios niveles de lectura de la imagen, ¿sí? Donde este personaje, ¿sí? En términos del grotesco, tendría que ser un delfín, aunque en el friso alto de Izmiquilpan están representados y de muy buena manera delfines, y aquí está más cercano a lo que sería la imagen del Zipaquirtli. Entonces, esta coincidencia, esta semejanza, este parecido y este parecido, pues ya ha sido mencionado por otros autores, nada más que una de las cuestiones que ocurre con personajes de la talla como Grushinsky o como Christian Duverger, principalmente el último, es de que a veces no hay una observación dilatada en tiempo y en espacio, y con una pequeña muestra comienzan a elaborar elucubraciones. Y además a veces, por ejemplo, Duverger habla de que en Izmiquilpan hay tambores de guerra, que hay cocodrilos, etcétera, y bueno, hace algunas aseveraciones un tanto aventuradas. No obstante, pues hay que reconocer que ellos ya se habían percatado de la presencia de personajes que son cercanos al Zipaquirtli. También otro de los asuntos y de las diferencias con mi trabajo es de que a ellos les tenemos que creer por fe académica y como repito, Duverger hace afirmaciones temerarias que no se sostienen en campo. No, uno lee que hay tambores de guerra, en Izmiquilpan vas y no ves tambores de guerra. O ve un tipo en Tepeapulco montado en un jaguar y dice que es un caballero jaguar porque está montado en un jaguar. Entonces, si yo veo un personaje montado en un caballo, es un caballero a caballo, ¿no? Y bueno, hay esta falla, pero lo principal es de que no fuese una evidencia visual, ¿sí? Y bueno, es una de las cosas que leyendo a profundidad la historiografía, pues uno se encuentra que a veces hay autores, y bueno, en este caso pasa en una publicación de Pablo Escalante, que pues no necesariamente es la responsabilidad de él, puede ser de la editorial, donde se muestran imágenes invertidas. Entonces, cuando el investigador no hace un trabajo profundo de campo, no conoce a profundidad los lugares y otros les toman las fotografías y pueden llegarse a producir verdaderos entuertos académicos. Entonces, es una de las cuestiones que de hecho mencionaba Stefani, que yo me he ocupado de todas las fotos que les he mostrado hasta el momento son mías, de hacer mi registro, de corregirlo, de hacer un registro permanente, porque con los cambios de tecnología también se cambian las posibilidades y en ocasiones o generalmente se debe de mejorar o de volver a registrar con cambios significativos, puesto que se obtienen mejores resultados. Y bueno, pues aquí es parte de lo que les estoy mostrando. Las imágenes que en este momento estamos viendo son del 2006, pero gracias a la modificación en los algoritmos de procesamiento de imagen, las pude retrabajar anoche y obtener imágenes pues de la calidad que ustedes están observando. En el friso alto,
retomando el tema, vemos, este es el friso que está como unos 7, 8 metros arriba del nivel del observador, y gracias a un telefoto puedo obtener esta imagen donde aquí les estoy señalando con el mouse lo que claramente se ve que son delfines, pero también están representados careciendo de la parte inferior de la mandíbula, ¿sí? Entonces, vemos nosotros que tienen este abultamiento típico de los delfines, ¿sí? Pero este personaje que está en el friso bajo es más cercano o tiene un sabor más prehispánico, ¿sí? Que que claramente se ve como un delfín. Hubo una intención de indianizar, como dirían los colegas españoles, de prehispanizar o de aludir a la antigüedad clásica, ¿sí? Y a la antigüedad clásica indígena, porque es esta cuestión de que la antigüedad para el mundo, para el virreinato, son dos antigüedades, la indígena y la clásica, ¿verdad? Entonces, tenemos esta fusión en un género que tiene su origen en Roma, que viaja, se indianiza y que fusiona algunos elementos de la tradición prehispánica, en este caso es intencional, ¿sí? Incluso autorizado por las autoridades del convento para aludir a la antigüedad indígena y de esa manera favorecer la comunicación del mensaje que se quería dar de la guerra espiritual como alusión, como tomando como referente a la guerra que se estaba peleando contra los chichimecas. Entonces, pero ese no es el motivo de la plática, sino es ver la representación de personajes del mundo faunístico. Aquí nosotros tenemos estos dos personajes fantásticos que se refieren al Leviatán, ¿sí? El Leviatán es un monstruo, es un demonio bíblico que de hecho se menciona en textos extrabíblicos y para algunos puede ser un demonio o de acuerdo a la tradición de Medio Oriente recogida y sintetizada por la tradición hebrea. Es un demonio más antiguo que el mismo Lucifer y hay tradiciones que lo vuelven su enemigo, ¿sí? Y lo representan como una especie de saurio fantástico. A veces hay textos que lo comparan con la ballena de Jonás, pero nada que ver con la ballena. Sí, es un demonio muy antiguo, un demonio marino muy antiguo, con este aspecto de saurio, sí, y que de hecho, si nosotros observamos, pues esto también podría ser semejante a la representación del Tzipactli, nada más que aquí el color es azul turquesa y esto nos mete en una serie de consideraciones interesantes, porque ¿qué tiene que hacer un monstruo demoníaco que está representado en este caso como las fauces que dan acceso al infierno con un color azul turquesa? Lo lógico sería un color parduzco, un color tierra, o en la tradición europea se le representa más verdoso, ahorita lo vamos a ver, ¿sí? Pero el azul turquesa hace alusión al agua. Y si es un monstruo, si son fauces que descienden al interior de la Tierra, ¿sí? Recordemos que esto se presta mucho a la fusión de la idea de el infierno como un inframundo debajo de la Tierra, con el Mictlán como un lugar de descenso, ¿sí? También, la idea de la montaña sagrada, donde se encuentran los reservorios de agua y hay corrientes de agua, y el Mictlán como un lugar o un espacio húmedo, ¿sí? Entonces, vamos otra vez a lo europeo. Aquí está de esta escena del Camposanto de Pisa, donde se representó un infierno, es uno de los infiernos más antiguos, y en mi opinión, este infierno es el que va a ser como que la cabeza de la serie iconográfica que va a derivar en los infiernos que nosotros vemos en Actopan, en Xochoteco, sí, y incluso en algunos leviatanes que están distribuidos en varias zonas, como es en Tetelas del Volcán o incluso en Tepeclaustod o en Tlaxcala, ¿sí? Aquí nosotros tenemos al Leviatán, ¿sí? En esta zona.
que es lo que me interesa en este momento. Podríamos incluso mencionar que los demonios también tienen características de animales y que las serpientes bien podrían parecer elementos vegetales. Pero esto no es grotesco, es una tradición totalmente diferente del gótico italiano. Y aquí nosotros tenemos este leviatán en un color verdoso, que es como generalmente se va a representar. Frangélico lo representa también de color verdoso, y en la Catedral Vieja de Salamanca también está de color verdoso, pero como ustedes ven, el infierno es el interior de una montaña. Aquí está la montaña, ¿sí? De hecho, aquí en este detalle nosotros vemos que esta escena del juicio final, están los malditos que ya resucitaron y están los garcios del infierno que los están jalando a esta cueva que conecta con el inframundo, sí, cristiano, y aquí está un demonio acosador depredando almas, y aquí está las paredes que indican que es una montaña, ¿sí? Y aquí se ve el detalle. Nada más que vamos a ver lo siguiente, que en el caso de la Capilla Abierta de Actopan, el Leviatán es la montaña misma, y en el caso de los europeos, el Leviatán es el acceso a la montaña, ¿sí? Entonces, creo que son puntos que todavía podemos explorar, a pesar de todos los trabajos que hay, todavía hay varias cosas. Bastante de lo que les estoy comentando, les facilité a la doctora Londra un artículo para que lo circulara. Ya bastante de eso está publicado, pero también hay algunas cosas que están en el tintero y que estoy trabajando, puesto que todavía, insisto, se puede abordar muchísimo más. Esta escena, pues, la analizo en el libro de Dioses o Demonios, pero creo que todavía podemos profundizar más con la cuestión de el parangón entre el Mictlán como un lugar húmedo al interior y que implica un descenso, y el infierno cristiano como un lugar en el interior de la tierra, en una montaña, ¿sí? Y como un lugar no húmedo, sino como un lugar de calor y de frío, puesto que hay lugares del infierno que están congelados, porque el fuego también quema. Entonces esto da la posibilidad de un conjunto de ideas que pueden asimilarse y pueden tener varios niveles de lectura, insisto. Ahora, hay más representaciones de este tipo con una hibridación así impresionante, como por ejemplo en uno de los plegmentos de la bóveda del coro de Izmiquilpan, vemos esta imagen, ¿sí? Yo no me había percatado de ella, sino es por un amigo, un informante que se llamó Francisco Luna Tavera, ya pasó a mejor vida, y él me llamó la atención de esta imagen. Él me decía que se trataba de una representación de la Coatlicotomí, cosa que pues yo rechacé de primera instancia, explicándole que se trataba de un grotesco, que son imágenes muy comunes, pero pues él me llamó la atención de algo bastante interesante, que es una mujer, ¿sí? Y las serpientes le están succionando los senos, le están mamando los senos, y él decía que es un mito indígena otomí, ¿sí? Lo cual sí me llamó mucho la atención. Él mencionaba que los cabellos de ella son vegetales, como sinónimo de la abundancia de la naturaleza, y que su cola es serpentiforme, de tal manera que sería coaclicue, pero en realidad es la cola de estas serpientes que tienen como aspecto entre cipactli, entre delfín, entre serpiente. Volvemos que terminan en una especie de zarcillo que también parece un crótalo, pero lo interesante es que en efecto pareciera que le están succionando los senos, ¿sí? Y de hecho este personaje parece que lleva un quexquemil, que es muy propio de la región huasteca hidalguense, ¿sí? Poblana y de otras bueno, de la Sierra Norte de Puebla, ¿sí? De otras regiones del país. Ahora, investigando, encontré que el mito de las serpientes mamadoras se encuentra en todo México, ¿sí? En todas las zonas rurales de México está el mito de la serpiente, de la mujer lactante, eh,
que se duerme, llega la serpiente, le pone la cola en la boca al niño y ella es la que se alimenta de la leche de la mujer, de tal manera que el niño termina muriendo de hambre porque nunca va a poder comer del seno materno, y la serpiente explota de esa manera a la mujer. Sí está en las comunidades indígenas de México, pero en las comunidades indígenas postcoloniales, perdón, aquí dije una tontería, las comunidades indígenas posteriores a la presencia española. No hay una iconografía prehispánica, no hay mitos de procedencia prehispánico que mencionen esta cuestión del mito de las serpientes mamadoras, sino que es un mito que llegó por vía de España, y en España está presente desde el románico, ¿sí? Y a veces son serpientes o a veces son sapos. Y de hecho, Berenice Alcántara tradujo un catecismo de Juan Batista donde se menciona que hay una visión fantástica en la que una mujer que se confesaba, unos frailes ven como al confesarse le salen sabandijas y le salen bichos inmundos de la boca, pero como se guardó una cuestión de sexual en sus, y no la confesó, se le regresan todos esos bichos. Los frailes, intrigados al ver la escena, ruegan a Dios que les explique qué fue lo que pasó. Mediante una revelación misteriosa, les explica eso, que no se confesó bien, que se guardó, y entonces va a aparecer la mujer montada en una serpiente que le calcina pues la entrepierna, pero llevaba dos serpientes prendidas de los pechos que la mordían en castigo por los tocamientos impuros a los cuales ella accedió. Ahora, ahí está el referente textual, pero los referentes visuales, viajando a España, se van a casualmente encontré algo muy interesante. Aquí está un zoom. Sí, hay un grabado producido en Michoacán, ¿sí? Me parece que es una cartilla de lengua purépecha, y como ven es muy cercana a la imagen, pero estando en un congreso de americanística que se celebró en Salamanca, me di una vuelta por Ávila, sí, y encontré algo muy interesante. Antes de mostrarles la imagen, esta es del románico, sí, donde está un sapo y una mujer, está en España, sí, y aquí en Ávila, sí, en la Catedral de Ávila, en el Trascoro, estando registrando estas imágenes muy bellas, me doy cuenta que existe en una de las cenefas, ¿sí?, la representación de este personaje alado con dos serpientes que le están mordiendo los senos. Pero, pues, aquí es donde entra la ambigüedad del grotesco, porque pues, los ángeles no pueden estar sexuados, ¿sí? No puede haber un ángel con senos. Lo que llamamos el ángel de la independencia, pues sabemos que no es un ángel, es una niqué, es una victoria alada, ¿sí? Y los ángeles son andróginos, ¿sí? Pero están más masculinizados, con algunos rasgos sí femeninos, porque principalmente algunos son guerreros, pero no tienen senos, o no se les representa así en la iconografía tradicional, ni en las discusiones teológicas, ni en el canon teológico. Entonces, ¿de qué se trata? Esta imagen yo la encuentro relacionada con este tipo de imágenes de lujuria. Las imágenes de lujuria van a estar muy presentes en el imaginario para condenarlo, en espacios eclesiásticos para condenar el pecado, o en espacios universitarios donde aquí está un sujeto masturbándose, ¿sí? En los colegios menores de la Universidad de Salamanca, donde están representadas los pecados, y principalmente los pecados del mundo estudiantil, donde pues precisamente es el pecado contra sí mismo, es decir, el onanismo pues es algo que podría darse, o la sodomía, ¿sí? Y entonces, en este caso, en el contexto eclesiástico, ¿sí?, la imagen está más o menos aquí donde le estoy poniendo el mouse,
Sí, obviamente, repito, al ser una panorámica se pierde el detalle. Ahí está ya una imagen cercana. Y aquí está un mejor detalle donde le están mordiendo, no se están alimentando de ella. El mito es más antiguo, tiene que ver con la condena de la lujuria. Considero que probablemente tenga que ver con ese contexto esta imagen, sí, aunque bueno, formalmente es muy cercana a la de Smikilpan, y vean cómo la mitad del cuerpo de este personaje es fitomorfo, y ya les mostré en Actopan que hay personajes de ese tipo, sí, en el grutesco que les había mostrado. Vean, la mitad del cuerpo es fitomorfo, nada más que aquí no tiene senos, y vean cómo sostiene, ¿sí?, los zarcillos con las manos. Y nos regresamos y vean cómo aquí sostiene las serpientes con las manos y la mitad del cuerpo es fitomorfo. Lo mismo aquí y lo mismo aquí. Y aquí está la comparativa, ¿sí? Entonces es un proceso en el que circuló la imagen, se modificó, se generan varias series iconográficas con sus variantes. De alguna manera, los claculos de Smikilpan tuvieron acceso a un grabado perteneciente a esta tradición visual, y pues, en mi opinión, por todo el contexto que le estoy mostrando, tiene que ver también con la condena del pecado de la lujuria, porque incluso en el friso alto hay la representación de Holofernes decapitado por Judith, y que para Pablo Escalante también es esa alusión a la condena de la lujuria, porque Holofernes es asesinado por lujurioso. Pero en Actopan también hay una serpiente, hay una mujer que uno de sus senos está siendo succionado, está siendo mordido por una serpiente, e incluso aparentemente introduce su cola en la entrepierna de la mujer, ¿sí? ¿Qué es esta? ¿Sí? La mujer pues suele ser el sujeto de representación de la lujuria. Aquí habría toda una cuestión de reflexiones desde la óptica actual de género, de por qué condenar a la mujer. También se llega a condenar al hombre, pero sí, por una visión de género de la época, suele ser más fuerte la condena hacia la mujer, o suele ser como que la imagen más prototípica de la representación. En este caso, en Xochoteco, aquí vemos una española y una indígena, y están siendo atentadas por un par de demonios que señalan hacia dos hombres, un español y un indígena. Y pues Benito Artigas las interpretó como la alusión al pecado de la lujuria. Pero aquí lo interesante es que vean, es una mujer desnuda, que hay quien ha dicho que es la madre Eva, pero pues vean que las fauces de la serpiente, aquí está aquí está la mandíbula, está en la zona del seno de la mujer. Aquí apenas si se alcanza a ver el otro seno. Cara, hombro, brazo, seno, lo que podría parecer una imperfección o podría sugerir un pezón, ¿sí? Y el otro seno, cuerpo de la serpiente y cola de la serpiente que va, y aquí sí se alcanza a ver el vientre y el pubis de la mujer, ¿sí? Obviamente por ser cristianos nuevos, obviamente por una serie de disposiciones, no se suelen representar tanto la genitalidad ni ser tan explícito el desnudo, aunque sí he encontrado algunos que son más que explícitos, pero en esta imagen pues es difícil de apreciar también por el estado de conservación. Pero anatómicamente estas zonas de un seno, estas zonas de otro seno, sabemos que es una mujer, ¿sí? Y aquí está las fauces de la serpiente mordiéndola. Entonces, el contexto de la serpiente suele estar asociado con la idea de la lujuria, la cuestión de lo femenino y todo el recorrido generativo que ya les mostré de asociaciones del castigo de lujuria, principalmente por este tipo de imágenes propias del románico, donde hay una gran abundancia. Sí, aquí nada más les mostré una por espacio, donde hay una gran abundancia de mujeres con serpientes que le están mordiendo, y hay textos que aclaran que se trata del castigo de la lujuria. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a ver otra representación faunística, que en este caso está también en imágenes poco estudiadas de Smikilpan, que es la sacristía.
Aquí vemos en esta cenefa superior, que es un grutesco, y aquí está una escena de María Magdalena con Jesús Hortelano, y aquí está la duda de Santo Tomás, y aquí hay una escena que pues estoy trabajando ahora, que tiene que ver con una idea de Tebaida, y aquí está un paisaje medievalizante con una serie de construcciones que parecen aludir al mundo europeo, seguramente gracias al grabado del cual se inspiraron. Y en esta escena que no alcanzan ustedes a apreciar o difícilmente van a apreciar, se ve un león, un ciervo y un conejo. Ahora, aquí está un detalle donde nada más les muestro el ciervo y el conejo, y el conejo está agazapado detrás de una hierba. Ahora, resulta muy interesante que la manera en la que está representado el conejo, ¿sí? Si bien no es una forma prehispánica como tal, y es posible localizarla en grabados europeos, sí tiene algunos elementos donde los indígenas se apropiaron y lo van a, por ejemplo, y lo van lo van a representar de acuerdo a su tradición. ¿Por qué? Porque el rostro está de perfil, pero el ojo es frontal. Lo mismo que en el ciervo, esto es un indicador muy indígena. Y vean cómo está agazapado y tiene las garritas. Lo mismo pasa con este conejo que está en el códice florentino detrás del zacate o liebre, ¿sí? Y el ojo frontal, ¿sí? Entonces, hay una serie de representación de animales que no hemos visto, que se encuentran distribuidos en los grutescos y que y que son producto de esta síntesis visual y conceptual, ¿sí? Que se da entre el arte que llegó con los españoles con el arte nativo, donde también les estoy mostrando que hay una importante presencia italianizante y que los modelos italianos influyen mucho en la gráfica de los conventos. Es posible que algunos de estos modelos italianizantes en realidad hayan sido tomados de grabados flamencos, pero los grabados flamencos se inspiraron en los modelos que surgen en Italia. Entonces, hay todo un proceso de circulación muy interesante para analizar, ¿sí? Ahora, vámonos a imágenes más de márgenes, a imágenes más complicadas incluso de localizar, ¿sí? Y también de explicar. Esto está en Tepeapulco, ¿sí? También en Hidalgo, ¿sí? Aquí vemos esta cruz, ¿sí? Esta cenefa. Y en la parte de abajo ustedes no van a ver absolutamente nada, ¿sí? Pero aquí están una serie de representaciones que ignoro si formaban parte del programa original, si formaban parte de un programa primitivo o si son grafitis, pero si son grafitis, la calidad de manufactura es muy superior a un grafiti que se hace a hurtadillas y sobre todo que está hecho por infantes o por personas que de manera subterránea lo pintan a toda prisa, ¿sí? Uno va y así es como lo observa créanme que es una imagen que me costó mucho trabajo lograrla así, es una imagen dentro de todo bien lograda, pero pues no se nota mucho. Si hacemos un zoom, aquí ya como que ya vemos que hay, donde estoy poniendo la manita, que hay una serie de cosas que se ven raras. Entonces nos vamos al detalle, ¿sí? Y aquí ya alcanzamos a ver un felino, otro felino, una serpiente, una cabeza de jaguar y lo que pareciera una liebre, ¿sí? Ya tratando y forzando más la imagen, aquí tenemos el felino. Si se dan cuenta, esto es un esgrafiado, pero es un esgrafiado que está remarcando líneas de pintura. Y vean cómo está sentado en sus cuartos traseros. Aquí la cola le da vuelta, esto también es muy usual. Y aquí están sus fauces, sus orejitas y sus manitas. Está parado frente a otro personaje que está igual. Y aquí está una cabeza de un felino. Podemos decir que es un jaguar o pues podría ser un tigrillo, pero por el rostro chato puede ser, yo lo atribuyo a que es un jaguar,
¿sí? Aquí está la escena que les decía de dos personajes enfrentados, ¿sí? Y vemos que hay pintura y que también fue esgrafiado para remarcar. No sé, aquí incluso está otro, si estos esgrafiados sean de la época o sean posteriores incluso para poder resaltar las figuras que estamos viendo. Lo ignoro y hasta el momento no se me ocurre una manera de poderlo averiguar, ¿sí? Aquí vemos este personaje que parece una liebre y este personaje que a todas luces es una serpiente de cascabel, ¿sí? Entonces, estas imágenes me llaman mucho la atención por el estereotipo de la pose que tienen, porque las podemos comparar con imágenes, ¿sí? Más formales, más oficiales, como es esta que está en el luneto de la bóveda del coro en Izmiquilpan, donde está este felino, ¿sí? Que sostiene un arco y una flecha, y por lo tanto está asociado con el bando de los chichimecas en la iconografía de Izmiquilpan. Pero vean cómo está sentado en el cuarto trasero y cómo tiene las garras y es muy cercana a esta escena. Ahora, esta obviamente, ¿sí? Si es pintura, si es pintura intencional, pues nace de un modelo cercano a Izmiquilpan. Si es un graffiti elaborado a toda prisa, que no creo, por la calidad de la pintura, sí, entonces significa que es algo que hicieron con base en la memoria y el recuerdo. Y entonces me cabría preguntar si acaso quien elaboró esta imagen vio este modelo y lo reprodujo, o era una tradición propia de toda esta zona de conventos, ¿sí? Que llega, porque en Actopan tenemos algo semejante. En Actopan, en la zona de las letrinas, y esta imagen fue gracias al apoyo y cortesía de Luisa, ¿sí? Aquí vemos otra vez este bicho sentado, este otro, y con las garras extendidas y con las fauces abiertas, que es muy cercano al de Izmiquilpan y es muy cercano al de Tepeapulco, nada más que este sí es un graffiti hecho underground. Según Alessandra Russo, sí, estos grafitis son hechos por un fraile que fue castigado porque cometió el pecado de solicitación, es decir, se puso lujurioso con una mujer que acudió a confesarse con él y lo trasladaron de la Ciudad de México a Actopan y lo pusieron a hacer labores como la limpieza de las letrinas y ella aprovechó para hacer grafitis, ¿sí? Pero si es un fraile español el que hizo esta imagen y que en efecto no se nota mucha pericia para darle los elementos nativos como es en la de Izmiquilpan, en la del Tepeapulco, sino que sí se nota que es una imagen hecha a toda prisa, ¿sí? Y de memoria. Vuelvo a preguntar, ¿significa que viajó a Izmiquilpan y vio en función y vio descubiertas estas imágenes que se supone que más o menos ya estaban tapadas para ese entonces? ¿O vio grabados o vio otro tipo de programa que no ha sobrevivido hasta la época? Pero definitivamente no nació de su imaginación y de la nada. Debió de haber visto algo que retuvo en su memoria y retuvo a nivel de graffiti, ¿sí? Y pues aquí vemos, por ejemplo, en esta escena de dos bichos enfrentados, que es los dos bichos enfrentados, nada más que aquí está sin águila, sería este y este, pero cumplen la misma función, ¿sí? Entonces, pues es una imagen bastante que da más preguntas que respuestas, pero lo que sí estamos en presencia es de una tradición, puesto que son varios conventos, al menos son tres en los cuales están representados esquemas parecidos, muy probablemente de parte del siglo XVI e incluso del siglo XVII, inicios del siglo XVII, 1600 y tantos, ¿sí? Y nos habla de una tradición muy dilatada, donde cuando menos existía en la memoria ese tipo de representaciones o de imágenes. Entonces, bueno, pues eso es lo que tengo preparado. Pues fue la obra completa y bueno, pues estoy abierto a comentarios, observaciones, preguntas, lo que ustedes dispongan. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor José Luis. Como siempre, es un gusto escucharlo, es muy enriquecedor. Y
Si alguien tiene alguna pregunta para el doctor o algún comentario o alguna duda, nos podrían indicar, por favor, para darles la palabra. La doctora Alondra Domínguez, adelante. No se escucha. Ah, ¿no se oye? No, yo no la escucho. Ah, no. Alondra, tu micrófono está La verdad no es mía, es de los chicos que estamos. Entonces, como están aquí los alumnos, voy a mover la cámara porque estamos en la misma cuenta, es de ellos. Ahora sí nos hace el doctor, ya se escucha, yo creo que sí. Ok, ya se escucha. Sí, ya te escuchamos. Doctor José Luis, nada más una precisión. ¿Nos podría ayudar dejando de compartir pantalla para que lo podamos ver en plenitud? Muchas gracias. Creo que ya. Perfecto. Adelante, Alondra, gracias. Sí, gracias. Yo tenía la duda de por qué asociaban a los animales para representar el castigo de la lujuria. O sea, ¿por qué específicamente a los animales o a la serpiente? Bueno, recordemos que la serpiente está asociada con la caída de Eva, ¿sí? Y para San Agustín el pecado original fue el sexo. Entonces, por ser la serpiente antigua la que le incitó, se hace esa asociación, ¿sí? Y el cristianismo construye este imaginario, ¿no? Serpiente, sexo. Y por la cuestión incluso, pues hasta en el imaginario contemporáneo vemos en la película de Salma Hayek del Crepúsculo al amanecer cómo baila con una serpiente, y la manera en la que la serpiente se enrosca de ella es muy sugerente, como la que les mostré de Actopan. Entonces, la serpiente es un animal rastrero. Se construyó todo este imaginario a partir de la Biblia y que se considera que es la opositora o la enemiga de la mujer, porque tal cual está en el Génesis. Entonces, y además por la ponzoña, por el peligro, por el riesgo que significa la serpiente para el ser humano. ¿Sí? Se da todo esto y es el castigo de cuando le muerde los senos a la mujer, ¿no? Que en la vida real una serpiente no puede mamar, no puede succionar el seno a un mamífero, es imposible, ¿no? Y nos alimenta de leche y obviamente todo esto es una construcción imaginaria, ¿sí? Sí, muchas gracias. Bueno, yo tenía una duda. Perdón, falta una, es que está una niña atrás. ¿Sí nos escuchan? Sí. Sí, los escuchamos. Adelante. Yo tenía una duda, acerca de la lectura que nos compartió la maestra. Yo había leído que en las pinturas los indígenas hacían una marca para representar que no solamente era una pintura copiada, sino que había una marca de ellos, ¿no? Pero supongo que se refería a lo de que imitaban con los vegetales y Fuerte, por aquí. no sé si me escuchan. Sí, pero no recuerdo haber escrito que hicieran una marca de autoría. Más bien hay una serie de indicadores que de manera inconsciente ellos dejan y que permiten identificar que es indígena. Como que, por ejemplo, los ojos, que les decía que cuando el personaje está de perfil, el ojo está de frente. Ese es uno de los indicadores. La presencia de los crótalos, de los cascabeles de la serpiente, que en el arte indígena las serpientes deben de estar de cascabel o tener cuernos en las mazacoal, ¿sí? La cuestión de cómo representar los felinos, la representación de los felinos moteados es muy, muy indígena, la utilización de armas. Entonces, sí hay, las imágenes están inspiradas en grabados. Dice un autor, un teórico que se llama Gombrich, que el arte se parece más al arte que la vida misma. Es decir, para representar un jaguar o uno de estos bichos, no fueron al cerro y vieron el jaguar parándose en dos patas y haciendo esto, sino que vieron un grabado, o es una convención cultural, que alguien hizo una imagen y se va retomando de una a otra, de una a otra, de una a otra. Es como los insultos, ¿no?
valga pues el insulto lamentada. ¿Por qué esto significa lamentada? No sabemos, pero significa lamentada. Alguien lo sintetizó, lo dijo así, y uno por tradición lo va aprendiendo y lo va repitiendo, ¿no? Pero nadie en estos tiempos va a agarrar y sin que sepa el contexto va a decir esto va a significar ve y tal cosa con tu mamá. No, sino es porque lo vemos y lo imitamos. Entonces hay un modelo. Entonces, en este caso, los indígenas siguen modelos, pero el momento de tomar el modelo, lo van a personalizar, lo van a individualizar y lo van a trasladar a su propia forma de comprender las cosas. ¿Sí? Digamos que la pintura es como cuando tú dices, dilo con tus propias palabras, y esta pintura está inspirada en un modelo, pero expresado con sus propias pinceladas. ¿Sí? No sé si me expliqué adecuadamente. Sí, muchas gracias. Uh-huh. ¿Hay alguien más? ¿Alondra? No, ya, gracias. Los chicos, ya, muchas gracias. Felicidades por la ponencia. Súper bien, muchas gracias por estar presentes. Tenemos a la doctora Berenice Valencia. Adelante, Beri, gracias. Muchas gracias, Fanny, y pues bueno, muchas gracias, José Luz, por tu ponencia, súper interesante. Sobre todo agradezco como el modo en las que nos fuiste llevando a todos para tener claras estas afirmaciones que nos presentas el día de hoy, y más que una duda es como una sugerencia, porque tú dices, bueno, en estas imágenes, que creo que, no me acuerdo si era Actopan, no sabía si eran como grafitis o si eran como el trazo inicial, digamos, para hacer las pinturas que están ahí, y entonces pues una sugerencia mía pues es que creo que se podría por medio de un análisis estratigráfico, es decir, en donde vemos cómo van las capas de pintura, ¿no? Cuando está dura, cuando está baja, eso obviamente es algo muy particular, que no sé si se haya hecho ya para estos momentos. Eso tendría que verse pues con quienes han trabajado estas pinturas para saber si es que, o sea, en qué nivel están estos trazos que tú nos mostraste el día de hoy. Y eso es todo. Muchísimas gracias, José Luis. Ok, bueno, gracias por tus comentarios y las sugerencias de la estratigrafía muraria, pero pues sí te adelanto que parece ser que es carboncillo, ¿sí? Y se ve que es un carboncillo y no lo vería como un trazo preparatorio, sino lo vería precisamente como un graffiti como tal, por el contexto en el que aparece, y únicamente esas imágenes han sido trabajadas por Alessandra Russo, discípula de Sergei Grushinsky, y pues no he visto ningún artículo, ninguna publicación que las mencione. De hecho, está prácticamente prohibido visitarla, y los propios custodios del lugar no les dan mucha importancia, porque dicen que les hicieron niños y no significa nada. Hay es muy interesantes en las letrinas, muy complejas, y que para Alessandra Russo es un graffiti como tal, ¿sí? Y no es un programa iconográfico parecido o cercano a lo que vemos en las celdas o en los demás muros, ¿sí? Entonces, historiografía del lugar no hay. Si alguien lo ha trabajado, no está publicado hasta el momento, ¿sí? Nada más para Alessandra Russo, y a simple observación, desde mi punto de vista, es un graffiti porque es carboncillo y es algo que se nota el trazo rápido, ¿sí? Obviamente, pues podría ser interesante hacer una estratigrafía muraria o hacer ya observaciones con macro o con microscopio, pero la cuestión ahí es los permisos, pero... Sí, claro. Por eso te comentaba eso, pero perdón, porque efectivamente no eran los de en Actopan, en las letrinas de Actopan, sino eran el de Pasoyucan, donde nos presentaste estas sí. Otras figuras, son bueno, de la fauna, que en la que justo estabas comentando que no se te ocurrió una forma de averiguar cómo, o sea, ahí sí en qué nivel estaban, ¿no? Que no te parecía justo un graffiti, sino... Y perdón, porque fue mi error. Sí, ahora que lo dices. Donde creo que podría ser útil la estratigrafía. Sí, tienes razón. Eso es algo que no lo había pensado para ese contexto. Muchísimas gracias. Vamos a ver qué se puede hacer, pero muchísimas gracias. Muy buena sugerencia.
Muchas gracias. También, bueno, tenemos muchas felicitaciones en el chat, las cuales le hago partícipe, y tenemos la participación de Sebastián Alemán. Adelante. Hola, sí, muy buenas tardes. Sí. Sí, bueno, mi pregunta va más relacionada como al grutesco. Sabemos que es una mezcla de elementos humanos, animales y vegetales. Mi pregunta es, ¿cómo cree que esto facilita la integración de dos culturas tan distintas? Porque, como lo acabas de decir, es una mezcla. Entonces, el grutesco tiene la capacidad de asimilación. Es decir, si tú vas a representar una escena de una natividad, es complicado, aunque hay casos semejantes, parecidos, es complicado incorporar los elementos indígenas. Déjame ver, se me olvidó el nombre del convento de Puebla, pero hay una anunciación donde está María orando, está San Gabriel y está un jaguar, ¿sí? Que ha sido también ya muy analizado, pero es más complicado y tiene que haber toda una modificación de la significación del elemento indígena para poderlo asimilar al cristianismo. ¿Por qué? Porque las lecturas ingenuas pues te decían, no, pues es que el jaguar es el sincretismo. Sí, pero ¿por qué autorizó el fraile que se pintara un jaguar? ¿Qué es lo que quería decir en este sentido? Por ejemplo, lo de Tepapulco que ahorita comentábamos con Berenice, pues se explica en el contexto de la representación de fauna en programas franciscanos, donde está representado abundantemente San Francisco, asociado con avecillas, mariposas, y en este caso a alguien se le ocurrió poner esta fauna de origen indígena. Ya sea si es parte del programa mismo, y si es un graffiti, bueno, pues ya sería otra cosa. Pero aún así, las representaciones animales pintadas allí es por esta asociación. En el caso del grutesco, porque es monstruoso, y los españoles veían como monstruoso lo que pintaban los indígenas, porque es híbrido, porque permite la combinación. Entonces, no solo permitió la combinación no solo de personajes, sino de técnicas y de culturas. Y eso es lo extraordinario del grutesco, ¿sí? Que fue autorizado por las autoridades, ¿sí? En las ordenanzas, sí, para los artistas nativos, está autorizado que pintaran de romano, y lo veían como un espacio menos riesgoso. No obstante, si llegó a haber frailes que decían aguas porque están pintando cosas de la antigüedad y pueden reaparecer las idolatrías. Entonces, es un proceso, el siglo XVI es un tiempo muy caótico, es un tiempo donde los españoles les llama mucho la atención la producción local, donde la incorporan a los fines del cristianismo, donde resignifican los elementos visuales y también donde se prestan las confusiones. Entonces, eso es lo interesante y lo apasionante de este momento. Muy bien, le agradezco. Muchas gracias a los dos. Y también tenemos la participación de María Luisa Pérez. Adelante, Luisa. No se oye. No te escuchamos. No te oímos. Sí te vemos, pero no te oímos. No te escuchamos. Si quieres, mándalo al chat y también si tienes problema yo lo leo. Porque no te oímos. No te escuchamos. Luisa, ¿quieres que dejemos que pase alguien más y regresamos contigo en lo que lo resuelves? Perfecto. Tenemos a Zulda María Aguirre. Adelante. Sí, claro, muchas gracias. Bueno, mi pregunta es que pues, después de ver esta mezcla cultural, ¿usted diría que el arte novohispano es más europeo, más indígena o realmente es una nueva forma cultural completamente distinta? Muy buena pregunta.
En este caso, pues el arte novohispano se extiende, si tomamos como fecha simbólica 1521 hasta 1821, ¿verdad? Que es cuando realmente nos separamos. 1810 también es una fecha cuestionable. Entonces son 300 años. Por lo tanto, pues habría que ponerle más contexto temporal para poderlo aterrizar. Más bien, yo diría, y también tendríamos que contextualizar espacialmente, si es el arte novohispano de los conventos doctrineros, de los conventos de pueblos indios o de las catedrales y en las ciudades. Entonces, más bien diríamos que el arte novohispano tiene un panorama muy complejo, donde en la Ciudad de México, pues la catedral y los espacios, los grandes espacios urbanos, van a tener un nivel de control más fuerte. Habría que ver que apareciera alguna construcción del siglo XVI, aunque por ejemplo en Puebla está la Casa del Deán, que sí tiene pintura del siglo XVI y que tiene este tipo de sincretismo o de mestizaje, ¿sí? Pero es un caso excepcional hasta donde conocemos. Entonces, más bien, en los espacios donde hay más control y más población criolla o española, pues hay un seguimiento mayor de los modelos europeos. Ahora, dentro de toda esta postura decolonial y toda esta discusión de la originalidad, pues sabemos que no se trata de un trasplante de Europa, se copia literalmente la Nueva España y todo lo que se hace en Europa se reproduce tal cual. No, los procesos artísticos no son así, ¿sí? Un ejemplo, pues tan solo Dragon Ball se mexicanizó, ¿verdad? Cuando se tradujo al español mexicano. O se hispanizó cuando dice bola de dragón, ¿no? En España sí dicen las bolas del dragón. Y eso en México, bueno, pues sería complicado llamar en lugar de Dragon Ball las bolas del dragón, ¿no? O el Kamehameha de Goku es onda vital. Entonces se van a adquirir caracteres locales. Al trasladar las imágenes europeas a los territorios recién dominados, es un caos y van a tratar de reproducirlo, pero en los primeros años van a tener que echar mano de los indígenas. Y los indígenas van a trasladar sus propias formas de representación. Después, con el tiempo, se va a poder normar mejor esto, se va a poder regular, van a llegar artistas, pero los españoles van a querer una iconografía reconocible para ellos. Y sus hijos los van a educar a la manera española, los criollos. Pero muy pronto van a surgir, por ejemplo, llegan los grabados basados en Rubens y el color se va a alterar, los grabados son en negro y blanco y al ponerle color, el color va a ser ya novohispano, va a ser una visión novohispana y va a haber pequeñas modificaciones de los modelos europeos. Entonces, más bien tendremos que ponerle nombre y lugar para entender el proceso específico y vamos a ver que hay momentos en los cuales se siguen modelos muy al pie de la letra, pero van a introducirse modificaciones con un grado de originalidad que con el tiempo va a surgir una escuela propiamente novohispana, con representantes como Villalpando, la dinastía Juárez, etcétera, con rasgos novohispanos. En el caso de los conventos que nos ocupa, pues son espacios más destinados e indígenas, con una audiencia indígena, llevados bajo una vigilancia de frailes que miran con simpatía el mundo indígena y donde se convierten en auténticos laboratorios culturales y espacios con mayor permisividad. Y entonces ahí yo diría que es el primer arte auténticamente novohispano de los indígenas bajo dominio español, de los indígenas bajo dominio cristiano, porque siguiendo a Reyes Valerio, es un arte indígena y hay que darle esa dimensión cultural, étnica y políticamente reivindicatoria de la mano de obra, pero también cristiano o al servicio de los cristianos, lo cual impone una circunstancia incluso de los modelos, ¿sí? De temáticas, pero también de alejamiento y modificación. Entonces, yo diría que podemos hablar de un arte novohispano como tal, pero que hay diferentes grados de seguimiento de los modelos europeos y diferentes grados de originalidad, que incluso este arte de los conventos pues se acaba hacia 1620, se acaba completamente y después de 1600, 1620
ya hay una mayor tendencia hacia la elaboración de un arte criollo novohispano, pero con menor presencia indígena. Por ejemplo, en Perú pasa lo contrario, la mayor presencia indígena se da durante el barroco de allá, ¿sí? Entonces es muy interesante ponerle tiempo y lugar para poder aterrizar bien las cosas. Gracias. Ok, muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor. Gracias, Azul. Y me parece que Luisa ya está lista. Adelante. Buenas tardes, ¿sí se escucha ya? Sí, ya te escuchamos. Adelante. Pues muchísimas gracias por la exposición tan clara de todas estas figuras de animales en los diferentes conventos. Yo tengo una pregunta. En el mural del juicio final que tenemos en Actopan, ¿qué función podría cumplir esta figura del jaguar que se encuentra ahí dentro de las llamas del infierno en la parte superior izquierda? Hay una especie de jaguar ahí. No sé si tal vez podría estar relacionado con los tecuanis, así como que un elemento para la evangelización para los indígenas, que se representaba así como que el devorador de hombres, ¿no? En esta cosmovisión que tenían los indígenas. Y al estar ahí en el infierno, ¿podría estar relacionado? Bueno, es una pregunta interesante. Habría que ver la imagen en específico. Yo recuerdo en el testero, en la parte superior derecha, que está un demonio con rasgos, con elementos felinos, incluso tiene los bigotes, como se suelen representar. Pero es un ángel que está cayendo y se está transformando en este demonio. Y ahí sería muy interesante esta asociación que mencionas, ¿sí? Ahora, de haber ocurrido esa asociación, no creo que el fraile les haya dicho represéntalo. Yo creo que sería algo que salió culturalmente del pintor, ¿no? Diría yo que es una huella cultural, pero que en efecto alguien lo podría ver y podría pensar en esta cuestión del tecuani, ¿no? Que mencionas. Ahora, sí es importante que una misma figura en un contexto puede ser como una figura para indicar lo precioso, la fuerza y el poder, y en otro puede ser una figura demoníaca. Por eso sería importante verlo en situación. Pero sí me parece plausible lo que manejas, pero como huella cultural, no como una intención clara. Es decir, un indígena que lo haya visto y que ese espacio era para indígenas, bien lo pudo haber interpretado así, porque tienen todo ese background. A mí me decía Pablo Escalante y varios, es que ya era muy tardío, ya se había perdido. Si hasta la fecha siguen creyendo en estos personajes fantásticos y los siguen viendo, pues que no pasará hace 500 años. Más bien no lo vería yo lo que vería es difícil que no ocurriera así, ¿no? Porque a veces los investigadores de la academia, a veces que tienen, o en ciertos momentos la academia, porque pues yo soy de la academia, en ciertos momentos la academia es muy rígida y tratan, y en una actitud en exceso crítica, invisibilizan muchas cosas. Ahora, en este sentido, por ejemplo, también es importante puntualizar lo que entendemos por evangelización, ¿no? Porque solemos confundirla con conversión. En este momento ya estaban convertidos, ¿no? Y más bien la capilla abierta es para impartir el sacramento de la misa en una multitud imperfectamente convertida que había que estar evangelizando. ¿Cuál es la diferencia? La evangelización es parte de la conversión es parte de la evangelización. Es decir, tienes que aceptar a Cristo y luego tienes que conocer los mandamientos, ¿sí? Y las formas y la regla de vida cristiana. Esa es la evangelización. La evangelización es permanente. Hasta la fecha la iglesia está evangelizando, que es dar a conocer el mensaje de Cristo, ¿no? Entonces, porque a veces lo manejamos como sinónimo. Yo diría que para una multitud imperfectamente convertida y con fuerte raigambre en sus creencias indígenas, muy plausible que vieran eso. Es como discutía con un amigo muy entusiasta del otomí que vive en Izmiquilpan, esa cuestión de que, pues, representar el Leviatán
de color azul y representar chorros de agua y la montaña sagrada, pues aunque los reales les dijeran a los indígenas, mira, te vas a ir a arder al... Curioso es que en los catecismos de la época, infierno se traduce como Mictlán. Entonces, si tú eres un indígena que se formó en época prehispánica o que sus padres le transmitieron parte de esa información y que le decían, no, güey, cuando te mueras te vas a ir al Mictlán, después el fraile le dice, ¿te vas a ir al Mictlán? Pues decías, pues sí, me voy a ir al Mictlán, ¿no? Va a estar chido, me voy a ir al lugar de abundancia y de corrientes de agua. Pero ahí se dan esos desencuentros culturales, que yo creo que es muy interesante, pero por ejemplo, quizá tendremos que explorar expedientes inquisitoriales, procesos de inquisición, elementos que nos permitieran darle mayor sustento a esto, porque como no hay una documentación, tenemos que partir de presupuestos teóricos y de recurrencias formales. Pero pues muy buena la pregunta, gracias. No, a ti, muchas gracias. Muchas gracias a ambos. Zaret Hernández, adelante. Muchas gracias. Quiero preguntar algo sobre una lectura que me llamó muchísimo la atención sobre la tradición indígena cristiana. Más que nada es de que usted menciona que los artistas indígenas pues adoptaron el grutesco, pero ¿cree que esto fue por una estrategia de resistencia cultural o más bien un proceso de subordinación simbólica? Es que no están peleados uno con el otro. Es decir, hay un investigador, Scott, no recuerdo el nombre, que escribe el arte de los dominados. Entonces lo que te dice es que cuando en los pueblos en situación colonial, en los pueblos bajo dominio de otros, ¿sí? O los grupos sociales, pues inventan lenguajes y dispositivos de resistencia simbólica bajo la misma dominación. Un ejemplo de eso pues es el albur, ¿sí? Que originalmente se estaba destinado a los españoles o los extranjeros y era una manera de dominación de un hombre contra otro a partir de la cuestión sexual, ¿sí? Que ahora ya lo ven por otro lado, después decían es esgrima mental y después es una cuestión gay y bueno, ya son interpretaciones algunas sugerentes y otras muy sesgadas o muy torcidas, pero el albur originalmente era hablar en doble sentido para reírse de quien te está dominando. Y de esa manera, el graffiti, por ejemplo, se presta mucho a la cuestión de resistencia o a la cuestión contestataria. Ahora, bajo el sistema de dominio virreinal, es posible que te salieran huellas culturales sin que fueras totalmente consciente, aunque también fue impulsado, en el caso del programa de Izmiquilpan, fue impulsado por las propias autoridades. ¿Por qué? Porque representa una guerra espiritual cuyo referente es una guerra física que en ese momento se está peleando, que es la guerra chichimeca. Y si le hacemos caso a Arturo Vergara, que me parece que no José Arturo, que me parece que lo fundamenta bien, pues las pinturas de Izmiquilpan son una respuesta a la guerra chichimeca, que es una especie de murales de petición de favores y para estar resaltando la contribución otomí a la guerra chichimeca, ¿no? Que si fuera pintado por otomíes, eso es otra cosa, porque para muchos fue pintada por gente indígena, pero no necesariamente locales. Pero el tema es una exaltación de la participación indígena en la guerra chichimeca, tomando como metáfora la guerra espiritual o la psicomaquia, ¿sí? Entonces, por eso les hablo de capas, como decía Shred, así como los ogros tienen capas como las cebollas, los significados tienen niveles o tienen capas. Entonces, un español el responsable del programa iconográfico, el que lo diseñó, debió de haber sido un fraile, muy probablemente Fray Andrés de Mata. Entonces, él vio una cosa, pero a la hora de pedirles a los indígenas, quiero que lo hagas de acuerdo a la tradición de tus antepasados para que todo el mundo la entienda, ¿sí? Y sobre todo que también debió de haber habido una negociación con los grupos otomíes interesados en participar en la guerra chichimeca o que estaban participando, ¿sí? Entonces, el español ve una cosa, el otomí ve otra, el noble, el ilustrado ve otra cosa y el pueblo ya no ve otra cosa. Porque no podemos decir que todos los indígenas vieran lo mismo. No todos tenían el mismo dominio de la tradición indígena, de su propia tradición. Y el ser moreno no te vuelve indígena, ¿verdad?
sino que te vuelve la formación cultural. Entonces, es un problema muy complicado y yo creo que dentro del dominio bajo el cual se encontraban, había márgenes de actuación, había márgenes de libertad. Y dentro de eso pudieron aprovechar tanto para representar de manera consciente algunos discursos, como de manera inconsciente y también para perpetuar su propia visión en un arte de los dominados. ¿Sí? Esa sería mi postura. Muchas gracias. Con gusto. Gracias. Tenemos otra participación de América Yaniret. Sí, bueno, buenas tardes. Mi pregunta es, ¿se puede considerar esta mezcla, bueno, como ya nos había mencionado, como una imposición o como una adaptación cultural? Pues es que son las dos. Definitivamente son las dos, porque pues no es un arte que haya surgido desde el amor, ¿verdad? O desde el convencimiento, así como este infierno que les enseñé, que encontré un grabado flamenco que lo reproduce y seguramente un viajero lo vio y dijo, no manches, está poca madre, pues vamos a copiarlo y vamos a hacer otros igualitos, ¿sí? Está genial, qué padre está esto. Pues no fue así que los indígenas ya han dicho, está bien chido el arte que trajeron los españoles, ¿verdad? Sino que lo tenían que pintar sí o sí como los españoles les decían. Pero también no dudo que haya quien estuviera convencido de que era importante generar un mensaje, y un mensaje que puede ser político, económico o de propaganda. ¿Por qué? Porque en el caso de Izmiquilpan, por ejemplo, es una propaganda que tendía a favorecer a los grupos de élite otomís, los que están participando en la guerra chichimeca y están pidiendo prebendas. Es como el lienzo de Tlaxcala. El lienzo de Tlaxcala, más o menos bajo esta misma tónica. De hecho, originalmente el lienzo de Tlaxcala se piensa que está inspirado en los murales de la sala de cabildos de Tlaxcala y que se cayeron durante un terremoto y que estaban registradas las escenas de conquista que también se trasladaron propiamente a un lienzo. Entonces, son elementos de propaganda para que los tlaxcaltecas decían, nosotros colaboramos con los españoles, somos indígenas conquistadores y queremos privilegios. Lo mismo estaba pasando con los otomís. Pero, por ejemplo, en el caso de algunas imágenes de Actopan del infierno, los españoles les dijeron a los indígenas, quiero que me representes pirámides, quiero que me representes indígenas a tus antepasados ardiendo en el infierno, ¿sí? Y entonces, pues allí sí ves desde la imposición, quiero que pongas a tus antepasados, y es un acto violentísimo. ¿Por qué? Porque dice según en el coloquio de los 12 que hubo reuniones de los representantes del sacerdocio indígena con los frailes, donde discutieron a nivel profundo los encuentros y desencuentros del cristianismo con las religiones locales, y si los indígenas eran no monoteístas y entendían un no a Dios, donde los indígenas les decían, sí, nosotros conocemos a Dios, los frailes, no, tú dices que conoces a Dios, pero veneras a Huichilobos y a Tezcapuca, y por lo tanto no conoces al verdadero y único Dios. Y esos que dices que son dioses no son dioses, y los otros no, son dioses, y nos dijeron cómo debemos de hacer rituales para que haya harta comida, harta cosecha, para que llueva y haya el agua suficiente. Los españoles no, son demonios que fueron creados a partir de los ángeles caídos, y les dan todo el speech de la creación, de una ontología. Entonces, eso, quieras que no fue que los indígenas dijeron, neta, ya me convenciste, sino que después de las masacres de la invasión española, vino ese diálogo, que a pesar de todo fue un diálogo, que no ocurrió en Estados Unidos, ni ocurrió en los territorios dominados por los holandeses o los franceses, solo ocurrió en los territorios dominados por los españoles, ¿sí? Pero fue un diálogo entre desiguales y entre dominados. Entonces, cuesta mucho trabajo ponderarlo, porque hay discursos de la leyenda negra que dicen, no, todo fue una imposición. Hubo indígenas que sí se convirtieron de manera sincera, y hubo indígenas que sí denunciaron a sus padres o a sus parientes por idólatras, pero también hubo indígenas que dijeron, ni madres, esto lo adopto
porque me conviene. Me vuelvo cristiano y no me van a imponer las cargas que los que se están rebelando. Me vuelvo cristiano y a lo mejor hasta puedo tener uno que otro privilegio por ahí, ¿sí? Entonces, es un momento muy, muy complicado y cuando menos en Izmiquilpan yo veo que sí es una cuestión de propaganda, ¿sí? Para las élites locales, ¿sí? Amén de toda la cuestión de la metáfora espiritual. Y en el caso de Actopan es un intento, como dijo Luisa, es parte del proceso de evangelización, es decir, de estar reforzando el mensaje y estar condenando a los indígenas que viven, que van a estar ardiendo sus antepasados en el infierno. Pero dentro de todo esto hay grafitis y hay la posibilidad de expresión utilizando las antiguas formas y que eso llega hasta el siglo XIX. Como bien sabemos, y Alondra no me dejará mentir, comentaba Edith Velázquez que posiblemente hubiera quien medio entendiera los códices todavía antes de la guerra de castas y que en la guerra de castas los diezmaron, los acabaron, ¿sí? Y que gran parte del fin de ese mundo también fue producido por los siglos de agresión no solo hispana, sino liberal mexicana, ¿no? Entonces, es muy complejo todo esto. Por eso digo que a veces tenemos que hacer cortes, es decir, de tal fecha pasó esto, porque si no nos vamos a procesos que nos llegan, cuya duración dificulta porque intervienen varios matices, ¿sí? Pues yo pienso otra vez, en resumidas cuentas, si hubo indígenas y si hay testimonios que se convirtieron de manera auténtica, hubo otros que fueron forzados, la mayoría, y que una vez que se convirtieron se fanatizaron, ¿sí? Y hubo quien lo utilizó a su favor para manipular políticamente. Y de eso hay varios trabajos. Y hay una idea muy clara, pero no estoy en conferencia. Y hay una... ok, voy. Entonces, es lo que les comenté, que tenía que ir a mover el carro. Permítame un segundo, voy a mover el carro. Entonces, voy a salir. Sí. Tenemos un espacio en lo que ya nos había previsto el doctor que iba a tener que ir a mover su auto. Todavía tenemos la participación de la doctora Alondra Domínguez. Y no sé si alguien más se quiere sumar con alguna participación para tomarlo en cuenta y para que también pues nosotros poder cerrar en tiempo, ¿no? Tenemos contemplados que sean 2 horas y para agradecerle también al doctor José Luis y pues mientras le damos un minuto y esperamos. También, bueno, en lo que regresa, los podemos invitar a que nos sigan en estas actividades, en las conferencias magistrales que están contempladas para todo este año. La siguiente, que justamente se tiene programada para el 16 de abril, pues es a cargo de su servidora. Va a ser una conferencia magistral donde les voy a hablar sobre el perro en el mundo prehispánico, sobre la iconografía y la cosmovisión en Mesoamérica y los Andes. Que bueno, en esto quiero enseñarles un poco de mi trabajo de investigación doctoral, donde estoy analizando la iconografía, en el específico caso de estas representaciones de cánidos, en 2 regiones culturales. Y pues si ustedes quieren unirse, vamos a tener la misma mecánica también. Espero que les interese la temática. Y en este esfuerzo que se ha hecho a través del Seminario de Culturas Visuales, si se dan cuenta, no nada más están estos grandes investigadores que nos acompañan, sino que también se presentan los avances de investigación de nosotros, los alumnos que nos formamos junto con este seminario. Entonces, para mí es sumamente importante que estén presentes, que también, bueno, los que hoy no nos pudieron acompañar lo estén, porque es un seminario que muchos hemos visto crecer como alumnos, como investigadores. También aquí veo que hay otros alumnos que se están interesando por estos temas. Entonces, resultamente muy enriquecedor que otras personas tengan acceso precisamente a lo que hacemos en el seminario. Entonces, pues ojalá nos puedan seguir acompañando en este programa. Vamos a tener estas sesiones mensuales. También vamos a tener la participación de Carlo Ginzburg, que no es decir poco. Él nos va a hablar también de la historia del arte de cerca y de lejos, y esto es sumamente importante para nosotros. Esta participación es el 18 de junio y tenemos otra participación de otros compañeros que de hecho están aquí presentes
el doctor Emanuel Espinosa, entre otros compañeros. Entonces, ojalá pues se vayan integrando a estas actividades que tenemos nosotros, que conozcan lo que trabajamos como seminario, que esta visión, si bien no es nueva, es sumamente importante. ¿Por qué? Porque trabajamos justamente en la imagen como un documento histórico. No como una ilustración o como una representación, sino con toda esa huella cultural, como nos dice el doctor José Luis, que nosotros tenemos y que, bueno, pues se va a trascender a lo largo del tiempo. Entonces, pues ahí esperen noticias de nosotros. Vamos a seguir esperando al doctor José Luis. Mientras tanto, si alguien más quiere tener alguna participación, pues por favor levanten la manita aquí en Meet para que yo los pueda tomar en cuenta. Y también pues ahorita aprovechemos este tiempo para reformular las ideas que tenemos. Y ahorita regresamos con ustedes. Les pido un poquito de paciencia. Muchas gracias. Querida Fanny, perdón a todos que tomen la voz. Los chicos ya se van, pero me dejaron la pregunta para el doctor Pérez Flores. Y mejor, si tú me lo permites, para que podamos seguir, se le escribo yo y ya que les mande un audio, porque tienen ellos otra clase en 5 minutos, por esa razón. Ok, igual si tú nos puedes esperar, pues te puedes volver emisaria de sus cuestionamientos. Ya, Sí, ahorita es por eso, ¿no? Porque tienen que estar en su otra sesión. Muchas gracias. Sí, lo entendemos. Nada más ahorita estamos esperando a que se reincorpore, pues para darle cierre y para también agradecerle al doctor por su tiempo. Entonces, pues sí, aquí te esperamos. Muchas gracias. Bueno, listo. Muchas gracias, doctor. Pues todavía tenemos tiempo para una pregunta más y la doctora Alondra, pues es portadora también de las dudas de sus alumnos, entonces le cedemos la palabra. Doctor, con un favor, es que los chicos se tuvieron que retirar ahorita porque tienen otra clase en 10 minutos, pero en otro módulo. Pero entonces me dejaron 2 preguntas, se contestaron con las anteriores y me dejaron otra. Sí, se me permite, mejor la envío por correo o por WhatsApp y con un audio y se las mando porque justo se acaban de salir porque tienen que irse a otro módulo. Entonces, ¿Okay? Sí, claro, con gusto. Sí, por esa razón. Sí, entonces me la mandas y con gusto la contesto con un audio, ¿vale? Sí, gracias. Bueno, pues con esto. Creo que se nos congeló Stephanie. ¿Me escuchan? ¿Ya me descongelé? Sí, ya te escuchamos. Ya, perdón, es que no sé qué está pasando con mi conexión, pero doctor, muchas gracias por su conocimiento, muchas gracias por su tiempo. Para nosotros es un honor tenerlo aquí, además como miembro activo de este seminario. Y pues les damos las gracias a todos los que llegaron hasta este punto. Les comentaba hace rato en ese corte comercial que tuvimos que seguimos con las sesiones. Tenemos estas conferencias magistrales contempladas para cada mes. Y bueno, la siguiente, que es el 16 de abril, justamente me toca a mí. Es el perro en el mundo prehispánico, iconografía y cosmovisión en Mesoamérica y los Andes. Entonces me dará mucho gusto contar con su presencia.
y además que nos sigan acompañando en este festejo del 15 aniversario del Seminario Permanente de Culturas Visuales en México. Y además, pues agradecer a todos los presentes. Muchas gracias nuevamente, doctor, por todos los conocimientos. Y con esto terminamos. Nos vemos en la siguiente edición. Muchas gracias a todos. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, Emanuel.